Bienvenidos una vez más y continuamos con el avance de la materia, ahondando en estos temas que van a ser de mucho beneficio para el desarrollo del liderazgo y la formación de nuevos líderes cristianos. Algo que va a marcar bastante el liderazgo de una persona es saber cuántos seguidores ha tenido y cuántos líderes más ha formado. Quiero que me acompañen para ahondar este tema el día de hoy. El tema va a ser la capacitación de otros líderes. Va a ir muy ligado con lo que estuvimos hablando del principio de la comunicación, que es un preámbulo que nos va a ayudar con el hecho de poder formar más líderes. En este sentido, quiero que me acompañen nuevamente a la palabra en el libro de 1 de Timoteo 4:12, donde dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Entonces, vamos a partir del principio de que los líderes tienen que buscar, ¿no? Formar y multiplicar eh, otros líderes. Multiplicar sus propias vidas por medio del desarrollo de hombres más jóvenes. Muchas veces vamos a tener que dejar un legado, ¿no? Vamos un poco a estudiar un contexto interesante para esta situación. Nosotros conocemos muy bien, y los que no lo conocen podemos estudiarlo más a profundidad. Les invito a este escenario cuando Dios llama a Jonás a predicar a Nínive, ¿verdad? Entendemos el corazón con el que este hombre fue a predicar a Nínive, que no tenía tal vez toda la voluntad de poder hacerlo porque conocía que ese pueblo era un pueblo que estaba muy desligado de todo lo que era el poder conocer a Dios. Sin embargo, Dios lo manda a él, predica y pasa algo increíble, ¿no? todo, Todos se arrepienten y reciben bien el mensaje de Dios. Vimos como toda una generación volvió sus corazones a Dios por la predicación de Jonás, que a pesar de no tener la predisposición y después de algunos conflictos circunstanciales porque él no quería cumplir este propósito, llega a dar el mensaje. Sin embargo, toda esta generación que recibe el perdón y el arrepentimiento queda ahí, ¿no? Después podemos ver cómo Nínive nuevamente se pierde, se deprava, recibe condenación y juicio de parte de Dios, y entendemos una situación de este escenario. Es el hecho de que Jonás en ningún momento discipuló líderes espirituales en Nínive. Él cumplió con su tarea y se fue. ¿Marcó? Claro que sí. ¿Causó un impacto social, cultural y espiritual? Claro que sí. Pero el legado quedó ahí porque no formó a nadie más. Entonces, es una tarea muy importante para el líder poder formar otros líderes y, como diríamos, pasar la brecha, ¿no? Del gran propósito que Dios nos ha puesto. Entonces, ahondando en este tema, tenemos que otorgar la libertad de acción y salida adecuada para los futuros líderes, ocuparnos en la presentación de nuevos líderes formados estratégicamente con la misma visión y meta que nosotros hemos tenido, ¿no? Mayormente las personas que van a estar a nuestro alrededor son aquellas con las que estemos de acuerdo. Como dice el profeta Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no. Sin embargo, en estas situaciones, cuando tenemos gente que nos sigue, cuando ya estamos discipulando a personas, entendemos que han entendido y han abrazado la visión que nosotros también lo hemos hecho. Así que es muy importante y fundamental tener líderes, formar nuevos líderes. Vamos a tomar una vez más para este tema como ejemplo el liderazgo de Pablo. Entendemos que Pablo tuvo un discípulo muy cercano que también impactó mucho en lo que es la historia de la iglesia primitiva y, por supuesto, la propagación del evangelio. Este discípulo fue Timoteo, el cual recibió una profunda instrucción de parte del apóstol Pablo. Él formó a este líder y formó un siervo
conforme a la palabra de Dios en sus principios. Se dice que Timoteo puede haber tenido alrededor de 20 años cuando conoció a Pablo y empezó a seguirlo y ser instruido por él. Y tomó un camino de recorrido muy largo para aprender de él, lo acompañó, ¿no? Abrazó la visión que Pablo tenía, entendió la meta que él quería alcanzar, supo cómo actuar de manera adecuada en cada situación y aprendió muy bien de su maestro, siguiendo las pisadas de Pablo. Eh, el joven Timoteo, a pesar de tener algunas falencias, como por ejemplo la situación en su salud, que se dice que era una persona muy enfermiza, de una constitución que no le favorecía mucho, Timoteo pudo explotar muy bien el liderazgo más adelante con la instrucción y el apoyo del apóstol Pablo. Recordemos un poco lo que hablábamos en el principio de la comunicación. A pesar de que Pablo muchas veces no estaba al lado de Timoteo, a través de sus cartas nosotros vamos a ver cómo él se preocupaba por su discípulo. Le decía, aviva el fuego del don de Dios, haz esto y aquello, compórtate así, maneja la iglesia de esta manera, habla así a los jóvenes, trata así a los ancianos. Nunca se descuidó de su discípulo Timoteo y le pasó la brecha como debía ser. Incluso vamos a ver en algunas cartas que le recomendaba, ¿no?, que él tomase un poco de vino y ya no agua por los problemas que él tenía de salud en su estómago, ¿no? Recordemos que en ese tiempo el agua no era muy sana, no tenían agua potable tal vez. Entonces, Pablo le hace un consejo pertinente a Timoteo para que él pueda mantener su salud y poder ejercer el liderazgo y cumplir con la labor que Pablo le había designado. Aparte de la formación, la instrucción profunda y los consejos que Pablo le daba, Pablo también le dio obligaciones a Timoteo para que él pueda hacer crecer su liderazgo. Y es algo que nosotros vamos a aprender también más adelante, el arte de delegar. Y aquí vamos a ver la importancia de poder dar obligaciones al futuro líder. Entre las obligaciones que Pablo le dio fue el guardar el depósito que él había puesto en él. ¿A qué se refería? Al mensaje de la palabra, a la sana doctrina, a las instrucciones principales que él le había dado en cuanto a la enseñanza y la propagación del Evangelio. Fue uno de los puntos en los que vamos a ahondar en esta clase. También les recomendó y le dio la obligación de actuar sin favoritismos dentro de la iglesia, ¿no? Le daba este tipo de instrucciones y obligaciones como futuro líder. Recordemos que también se dice que Timoteo tenía un carácter muy transigente porque él era muy pasivo. Entonces, a veces por no causar conflictos o controversias, él podía tender a ser transigente. Por eso es que Pablo le dice, no actúes con favoritismos, ¿no? Y le pone como una obligación en el liderazgo, porque esto a la larga podría tener consecuencias. También Pablo le instruye mantener los principios impolutos. Dice, te mando delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que le dio testimonio de buena profesión delante de Poncio y Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le instruía y le ponía esta obligación, que guarde los principios, que dé testimonio de aquellos, ¿no? Entonces también él le delegó la obligación de mantener el sentido de urgencia, de que en todo tiempo tenía que predicar y advertir la verdad del Evangelio donde él esté en medio de cualquier circunstancia. Pablo le había dado obligaciones a Timoteo conforme al contexto y por supuesto al llamado y el propósito que él quería seguir. También lo alentaba en medio de las tribulaciones, le recordaba seguidamente el mensaje de la salvación para que él pueda superar muchas pruebas, le hacía recuerdo de la responsabilidad del liderazgo, también le exhortaba a que pueda guardar su santificación y también le advertía de los sufrimientos que él iba a padecer, ¿no? Por llevar este liderazgo. Recordemos que en clases anteriores vimos que
hay un precio y un costo en el liderazgo, que mientras tengamos una responsabilidad espiritual grande delante de Dios, eso también va a demandar bastante de nosotros. Y así como nosotros en la formación del líder comunitario pudimos tocar estos temas a profundidad, identificarnos con ellos, aplicarlos, pues lo mismo tenemos que hacer con aquellos que nos van a seguir, así como Pablo lo hizo. Al igual que todos aquellos que ya están ejerciendo un liderazgo, que hemos ejercido un liderazgo y hemos tenido que aprender en la escuela de Dios, como hablábamos en clases anteriores también, en la escuela de un solo hombre, pasando este posgrado con el Espíritu Santo. Esa experiencia que Pablo había ganado, la había transmitido a Timoteo, ¿no? Es así como vamos a formar futuros líderes. Nosotros tenemos que trascender nuestras vivencias, nuestro liderazgo, a aquellos que nos siguen. Es muy importante para mantener la visión y la misión de Dios. Así que les invito a que sigan esta secuela de enseñanzas para fortalecer y aprender los principios de cómo formar líderes alrededor de nosotros y este tema, el desarrollo de futuros líderes, el poder dejar un legado, ¿no? Así que les invito a que ustedes en la caja de comentarios puedan dejar sus dudas, sus preguntas y mejor aún, un comentario acerca de la clase que vamos a tener. Un comentario pertinente, un comentario que edifique y enriquezca aún más la enseñanza que vamos a llevar. Muchas gracias por su tiempo. Los espero hasta la siguiente clase.